Hola amigos, ¿cómo están? En el video de hoy les voy a estar mostrando, porque me han preguntado mucho, cuánto consume una inverter y si se puede utilizar en el hogar sin quemar la instalación. Primero fíjense las fichas que vamos a usar. Acá dice hasta 10 amperes. Yo le voy a dar el consumo en amperes porque voy a controlar eso. La ficha hembra también dice 10 amperes, 250 volts. Así que yo me armé un mini alargue con los cables separados para poder medir con la pinza amperométrica. Entonces, con la ayuda de la pinza amperométrica, vamos a ir tomando los consumos. Pero no solo eso, vamos a comparar con aparatos que usan ustedes en sus casas comúnmente, como una plancha, como una aspiradora, como un caloventor, para que vean realmente que la eléctrica, la soldadora, no es tanto lo que consume. Así que bueno, vamos a probar con dos tipos de soldadora. Vamos a probar con la de 100, la chica que tengo, la inverter de 100, y tengo otra de 200 amperes para probar. Así que bueno, vamos a preparar todo y quédense que les doy las conclusiones finales. Bueno, ya está conectada. Vamos a prender. Vamos a conectar primero la pinza amperométrica. Ahí que nos marca cuando encendemos la soldadora. Bueno, ahí encendemos. Como ven, es mínimo el consumo. Vamos a probar el otro cable, a ver. Mínimo el consumo si no está soldando, por supuesto. Ahora lo que vamos a hacer es hacer un arco y ver cómo incrementa ese consumo. Enfocamos bien la pinza amperométrica que está pasada en los cables y empezamos a soldar. Bien, ahí tuvimos casi 6. Vamos a probar el otro cable. Tenemos el neutro y el fase, a ver si los consumos son similares. Ahí tenemos un poco más. Como pudieron ver, en uno de los cables tuvimos casi 8, en el otro 6 amperes. Cuando la máquina está en reposo, prácticamente el consumo no llega ni a 0,10 amperes, así que nada. Ahora les voy a mostrar con otra soldadora un poco más grande y después comparamos con los aparatos electrodomésticos. Tenemos conectada ya la otra inverter, que si bien es más chica de tamaño, pero es de 200 de capacidad. Los que siguen mi canal sabrán que es la que vino de China, que probamos, está el video todo. Se lo voy a dejar por ahí. Así que bueno, procedemos a hacer lo mismo. Prendemos. Y ahora vamos a hacer consumir con el electrodo. Un poco más. Vamos a probar el otro cable. Esta consumió un poco más que la otra. Cambiamos al otro cable. Vamos a hacer la misma prueba. Bueno, como vieron, esta consumió un poco más, pero es de 200 amperes esta máquina y llegó en alguna fase a 10 amperes. Vamos a probar ahora con los artefactos electrodomésticos comunes. Arrancamos con una plancha común. Ahí ya tenemos conectado la pinza amperométrica y vamos a enchufar y medimos el consumo para que tengan relación. Fíjense, 5.30, 5.37. Vamos a probar la otra fase. 5.78, 5.82. Una plancha común, ¿no es cierto? Para que tengan referencia del consumo. Ahí está prendida la plancha y ese es el consumo. Vamos a apagar y probamos otro. Ahora trajimos un pequeño caloventor. Pequeño, o sea que se usa muy comúnmente en los hogares.
y vamos a enchufar y vamos a probar. Ahí tenemos conectada. A ver ahí. Fíjense. Apá. 8.40, 8.30. Vamos a ir probando los puntos a ver si baja el consumo. Ahí le bajamos un poco el punto, tiene un poquito menos según la regulación, pero al máximo, fíjense, estamos en 8 amperes y medio. A ver la otra fase. Y sí, promedio de 8 amperes. Fíjense, eso yo sabía que era un consumo alto. El caloventor. Desenchufamos y probamos otra cosa. Otro artefacto muy común, como es una aspiradora, en este caso de 1800 watts. Fíjense, ahí tenemos conectado y la vamos a encender. Bastante, me sorprendió. Una aspiradora, fíjense. La verdad que no pensé que consumía tanto. Como extra vamos a probar esta moladora, en este caso de 750 watts. Vamos a probar a ver cuánto consume. Bastante bajo el consumo. Para que tengan idea. Bueno, gente, como conclusión final, espero que les sirva. Vieron la diferencia entre esta que es de 100 amperes y esta que es 200 amperes. Por supuesto, justamente esta es línea hogar. O sea que con el caloventor ustedes se dieron cuenta que no hay prácticamente diferencia con lo que consume un caloventor, y siempre estamos por debajo del límite de las fichas que nos fijamos que eran de 10 amperes. Igual siempre recomiendo, si no están seguros en su casa de tener una instalación que soporte al menos 10 amperes, que no soporte un caloventor, no van a usar una inverter. De lo contrario, no van a tener problemas en usar una soldadora. Por ahí toma la precaución de no estar usando 2 o 3 cosas que consuman mucho al mismo tiempo. Por ejemplo, no controlamos una heladera, pero una heladera cuando arranca consume bastante. El mismo caloventor ustedes vieron que consume mucho. Entonces, bueno, si van a hacer un trabajo y no están seguros, usen solamente la soldadora y no van a tener problema. O también pueden hacer pausas para no sobrecargar la línea, porque esto cuando estamos pasando el límite de los cables, de la ficha, lo que hace es sobrecalentarse. Y bueno, si consiguen un alargue con fichas de 16 amperes, que son las otras que vienen más reforzadas, mucho mejor. Así que para que se queden tranquilos, les hice esas pruebas. Ustedes vieron que no es una barbaridad lo que consume. Estamos hablando de un promedio de 8, 9 amperes, ya con la máquina un poquito más grande. Así que bueno, gente, cualquier consulta, como siempre, me dejan en los comentarios. Espero que les sirva el video. Para hacer más completo el comparativo, acá vamos a probar una soldadora a transformador de 155. Ya tenemos conectado y fíjense en el arranque nomás la diferencia. Fíjense lo que está consumiendo sin soldar, o sea, en vacío, la máquina a transformador. Y ahora vamos a proceder a hacer una soldadura. Vamos a hacer una soldadura, a ver, con la de arco. ¡Epa! Se pasó de... Estaba en 20, lo vamos a pasar para que vean el consumo. Se nos había pasado de escala, ahora volvemos a repetir la prueba. 20 amperes, 21, 22, a la perinola. Bueno, ahí tienen la verdadera diferencia. Entonces, la de transformador con la inverter. Mientras que la inverter no llegaba casi a 10 amperes, la de transformador duplica. Así que bueno, para hacerlo más completo, no te olvides, usá siempre todos los elementos de seguridad. Trabaja seguro.